lo que al comienzo nace con la Asociación Latinoamericana de Antropología es una antropología crítica, es una antropología en el sentido más, digamos, más propositivo y más filoso de la noción de crítica. No era una criticadera, sino que era una antropología que se imaginaba al servicio de unas problemáticas y unas situaciones políticas y sociales concretas en América Latina. Entonces, son comienzos de los 90, se crea la asociación, se redactan unos estatutos y se empiezan a hacer una serie de acciones. Por ejemplo, se sacaron unos boletines que es como una serie de publicaciones que se llamó Plural. Ahí, por ejemplo, se presentaron varias cosas durante los años 90 y también se hicieron una serie de acciones apoyándose en la Asociación Latinoamericana de Antropología. En Colombia, por ejemplo, se adelantaron, con Miriam Jimeno, se adelantaron una serie como de intervenciones en términos públicos de lo que podría significar la antropología con los cambios constitucionales, con el cambio constitucional en Colombia, lo que significaba entonces en aquel momento. Miriam era la directora del Instituto Colombiano de Antropología y eso influyó fuertemente para que la asociación, en el caso de Colombia o también en México con Bonfil Batalla o en Brasil, como decía con este Roberto Cardoso de Oliveira, tuviera un impacto y una visibilidad no solamente gremial, sino fundamentalmente social y política. Después de eso, la asociación tuvo varios encuentros. Tuvo un primer encuentro como asociación en Rosario, en Argentina. Allí se hicieron algunas como mesas de trabajo y se empezaron a discutir algunos elementos ligados a lo que pues voy a presentar un poco después, que es lo de Antropologías del Mundo. Hay una conexión fuerte con Antropologías del Mundo. Se hizo un congreso también en Costa Rica, se hizo el último congreso, que fue el cuarto congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, se hizo en México en octubre. Hace un año prácticamente estábamos en el Congreso Latinoamericano de Antropología, en el cuarto Congreso Latinoamericano de Antropología en México. Entonces, podríamos decir que el balance que tenemos de los 90 para acá de la asociación fue inicialmente una entidad muy fuerte, muy visible, con unos antropólogos que ya no están, y después se cayó como en un letargo, como en una especie de dilución o de no sé, marginación de lo que fue en un comienzo, y solo hemos avanzado unos, la elaboración de unos congresos en particular. Ahora con octubre, que es lo que yo quería fundamentalmente conversar con ustedes, se tomaron como varias decisiones importantes y como varios elementos que me parece muy valioso compartir con ustedes. Primero, pues se tomó la decisión de hacer el próximo congreso en Colombia. Todos están invitados, incluso hay un aspecto particular de esta invitación, y es que los antropólogos que llegan de Venezuela no tienen que pagar inscripción. Me gustaría tener dinero para invitar a muchos de ellos para que llegaran a Colombia, pero yo creo que ya es un hecho importante que no haya inscripción. El congreso además no es un congreso como los que se producen en el norte, que son como grandes empresas de generación de miles de ponentes con 10, 15 minutos máximo para hablar, sino que el Congreso lo estamos pensando en una metodología muy distinta de lo que han sido los congresos en general, no solamente de los congresos de la Asociación Latinoamericana de Antropología, sino también de los congresos colombianos de antropología, porque vamos a hacer conjuntamente el Congreso colombiano y el Congreso latinoamericano. Les cuento varias cosas de esa metodología que estamos pensando. Primero, no va a haber al comienzo entrega de materiales, carpetas, ni nada de esas cosas, sino que vamos a entregar 2 libros, uno de una compilación
de lo que algunos colegas consideramos que pueden ser muestras importantes de la antropología en Colombia. Entonces es como una especie de compilación de artículos de vieja data y algunos mucho más contemporáneos, a la luz como de los ejes y las problemáticas que constituyen la antropología en Colombia y que pueden ser un aporte para los colegas que vengan de otras partes de América Latina. Hablábamos con Anela ahorita nomás de que nosotros conocemos muy poco de las antropologías que se hacen en otros países. Entonces, pensamos que un libro publicado, entregado para a cada cual cuando llegue allá sobre la antropología en Colombia puede ser muy relevante. Incluso en este momento lo estamos armando y está tan grande que de pronto van a ser 2 tomos, no va a ser simplemente un tomo. Se nos va la mano y nos van a quedar 3 tomos para entregarles a las personas que vayan a este congreso. El otro libro es hacer una compilación de lo que nosotros consideramos algunos, y subrayo algunos, de los aportes de las antropologías en América Latina. Y hablo de antropologías porque en América Latina hay múltiples antropologías, han habido múltiples maneras de hacer antropología y muchas de esas antropologías nosotros francamente las desconocemos. Nosotros francamente conocemos muy poco de experiencias, no sé, experiencias asociadas a lo que en Colombia pudo haber sido trabajos con poblaciones indígenas que realmente rompieron con esas divisiones de sujeto-objeto, que intentaron avanzar procesos y proyectos, no sé, en mapas parlantes, en cartografía social, y estoy hablando simplemente de Colombia. En México hay muchas cosas, en Brasil, aquí, en otras partes de América Latina. Entonces, ese otro libro va a ser, esperemos que no sea muchos libros porque van a tener que todos los que vayan llevar una maleta grandota para traer las cosas y los que los quieran tener en formato virtual, por supuesto, porque nosotros hemos pensado desde siempre que lo de Creative Commons y de lo de copyleft, no copyright, sino copyleft, son posiciones políticas con respecto a la circulación del conocimiento. Entonces, en ese congreso no vamos a entregar eso porque muchas veces nosotros abandonamos las carpetas o se nos olvidan las carpetas y queremos como un acto simbólico entregar estos libros. Otra cosa que va a ser muy distinta es que no van a haber conferencistas centrales. Nosotros pensamos que lo importante son debates centrales. Entonces hemos invitado a colegas a que compartan, son 4 días, entonces 4 debates centrales, dos debates centrales referidos a América Latina y 2 debates centrales referidos más al caso colombiano. Y aquí entonces hemos invitado para pensar problemas, porque el Congreso está asociado en torno a la noción de las políticas de la antropología, o sea, la relación entre antropología y política en el sentido amplio de la palabra. Entonces, en estos debates centrales hemos invitado a colegas de diferentes partes de América Latina para abordar estas discusiones. Hay un debate inicial que es sobre geopolíticas del conocimiento, ¿sí? Entonces ahí queremos que haya colegas en una discusión con respecto a esa geopolítica del conocimiento y ojalá sean posiciones que realmente entren en debate. Hemos pensado una sobre antropología y conflicto armado, esa va a ser una de las que vamos a trabajar para el caso de Colombia, o hemos pensado antropología y más allá de la academia, o sea, la antropología no es ni ha sido nunca un asunto simple y llanamente de la academia. Cómo pensar las prácticas antropológicas y las políticas antropológicas más allá de la academia, ese es otro de los debates que estamos teniendo dentro de este congreso. Y una última cosa que les voy a contar rápidamente para que vean lo diferente que es este congreso, es que las ponencias van a tener cada una 30 minutos, o sea, despacio, pueden hablar 5 minutos y pelear los otros 25, buenísimo, o pueden hablar 15 minutos y conversar otros 15 minutos, pero la idea no es repetir lo que hace el establecimiento estadounidense de unos congresos donde la gente llega a leer su ponencia 10 minutos y se va a otro lado y a veces ni siquiera escucha a los otros. No es una idea, la idea no es ir a leer,
sino ir a conversar. Eso es lo que queremos. Y por lo tanto, cada simposio tiene unas unidades de tiempo que son 2 horas y media, pero puede tener varias unidades de tiempo, y precisamente lo que queremos es que haya mucho debate, que haya mucha conversación. La manera como uno hace un congreso debe reflejar lo que uno piensa en la vida. Uno debe ser como coherente entre lo que piensa y lo que hace, y por eso me parece muy relevante lo que ustedes han hecho acá con este Congreso de Antropologías del Sur. Entonces, lo primero que quiero decir es que la Asociación Latinoamericana de Antropología le está apostando entonces a este congreso, y ese congreso va a tener una particularidad, y es que vamos a tener una asamblea al final donde vamos a refundar de múltiples maneras la asociación. En este momento creamos una página web con mucha cosa, tenemos lo del congreso y eso, pero necesitamos reelaborar los estatutos. Esos estatutos los estuvimos trabajando en el anterior congreso de la Sociedad Brasileña en João Pessoa. Todos los colegas estuvimos reunidos, los colegas, los presidentes, secretarios, directivos de diferentes asociaciones, colegios o organizaciones antropológicas que confluyeron en Brasil. Estuvimos redactando los estatutos de la Asociación Latinoamericana, porque queremos que sea una asociación que tenga una dimensión política muy importante, y no estoy entendiendo por dimensión política un plegamiento al Estado, ni estoy pensando por dimensión política un asunto de una simple militancia organizacional, sino por dimensión política lo que estamos pensando es cómo la antropología nuestras antropologías pueden afectar, pueden transformar, pueden implicarse en la transformación de sentidos comunes y de políticas públicas, pero también de agendas colectivas de diferentes maneras, de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, en esa Asamblea General del Congreso Latinoamericano de Antropología en Colombia, tenemos que refrendar los estatutos y refundar la asociación, porque ha estado de alguna manera como en una especie de proceso no sé, como de letargo que tiene que volver a revivir. Estamos haciendo eso, vamos a crear una revista de la Asociación Latinoamericana, lo vamos a hacer en estos días, va a empezar, y es una revista no indexada. O sea, aquellos que quieran hacer la tarea de que tengan sus artículos publicados en revistas donde les produzcan cuartiles y esas cosas, los puntos, es una revista para pensar la antropología, y es una revista que va a estar en formato electrónico, se podrá bajar, podemos publicar cosas físicamente también, pero la idea no es una current anthropology, es una revista de las antropologías en América Latina que reflejen incluso los diferentes tipos escriturales. Nosotros escribimos de diferente manera. Nosotros no solamente escribimos en formato paper, nosotros a veces escribimos de manera indisciplinada, y eso es también muy importante. O sea, por supuesto que los papers van, pero van también otras formas de escritura, otras formas de hacerlo. Entonces, está como toda esa dimensión de que la asociación cuente con su revista. Eso es una cosa que estamos haciendo ahora, y que la asociación además cuente con una colección de publicaciones. Entonces, es una cosa que tenemos que ir definiendo, si tenemos que embarcarnos en una política editorial fuerte para que los jóvenes ahora sepan quién es Bonfil Batalla y puedan leer libros de él, pero también que sepan de otros tantos antropólogos mexicanos o centroamericanos o caribeños que seguramente nunca han leído. Entonces, es un poquito de pensar en el asunto de que tenemos que visibilizar, crear escenarios de visibilización desde una política editorial, desde la asociación, para que podamos sacar adelante esas cosas. Entonces, lo que tenemos como perspectiva con la asociación es darle la vida que necesita ahora para enfrentar agendas públicas
y para visibilizar y sacar de el silenciamiento que está entre nosotros mismos de las antropologías en América Latina. Y no es una, digamos, una elaboración desde un nacionalismo o desde un chauvinismo latinoamericanista lo que estaría animando la Asociación Latinoamericana de Antropología, sino más desde una dignificación y una conversación de las antropologías latinoamericanas con otras antropologías en el mundo. O sea, la idea no es encerrarnos, pero la idea sí es entendernos y comprender lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho en las antropologías en América Latina, que adquieran voces, que adquieran rostros y que podamos hacer eso. Bueno, entonces, para la realización de estas propuestas de antropología de la Asociación Latinoamericana de Antropología, sería maravilloso contar con interlocutores en Venezuela. O sea, y por eso yo solicité este espacio para hablar un poquito y muy rápidamente de la Asociación Latinoamericana de Antropología, porque yo creo que una Asociación Latinoamericana de Antropología sin Venezuela se queda muy corta en muchas cosas. Y yo soy de Colombia y créanme que desconozco de manera muy penosa la historia de la antropología en Venezuela. Desconozco de una manera muy penosa muchas de las cosas que se han hecho acá y que deberíamos conocer los otros antropólogos en América Latina, como seguramente ustedes también de manera penosa, espero, desconocen de la antropología en Colombia o en Ecuador o en Perú. O sea, nosotros tenemos que adentrarnos en ese conocimiento mutuo. Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy haciendo en este momento es una invitación para que participemos del Congreso, por supuesto, y también para que participemos de la Asociación Latinoamericana de Antropología. El Congreso, nosotros abrimos una convocatoria para simposios y mesas de trabajo. Se cerró el 1 de octubre. Nosotros esperábamos máximo 100 propuestas de simposio y mesas de trabajo y nos han llegado casi 300. Entonces, por la infraestructura no podemos albergar 300 propuestas de simposio y mesas de trabajo, sino que vamos a tener que achicar el asunto. Entonces vamos a hacer una selección muy fuerte. Una vez hagamos esa selección, para finales de octubre va a estar publicada en la página de la red, va a estar publicada los simposios y mesas de trabajo que fueron aceptados, y cualquiera puede mandar una ponencia al simposio que considere más acertado, porque la idea no era cerrar los simposios y las mesas de trabajo para que los amigos de uno y uno mismo estuviera ahí, sino hacer una propuesta y abrirla para que lleguen ponencias de otros lados. Entonces, la invitación también, y con esto cierro para que, porque yo sé que estamos sobre tiempo, la invitación también es a que se animen a presentar ponencias o simplemente a llegar al Congreso para estar más en sintonía y conversarnos y enredarnos más en términos de las antropologías en América Latina.